Bueno, en principio, muchas gracias a la comisión organizadora de este congreso por la invitación y en particular a la doctora Laila Cora, con la que tan gentilmente me ha invitado y con la que he tenido algunos intercambios desde la invitación hasta este momento. Bueno, el título que yo le puse a mi ponencia es Estas grandes obras de arte que son de la naturaleza psíquica. Y empieza así. Corre el año 1909. El 30 de junio de ese año, formando parte de un prolongado intercambio epistolar, cosa habitual en Freud, esta vez con Jung, epistolario que implica un intercambio bastante regular entre ellos y que se desarrolla entre los años 1906 y 1913, con algunos intercambios posteriores, pero que ya dan cuenta de la ruptura que se produjo entre ellos. Freud le comenta a Jung en qué cosa anda en esos tiempos, luego de algunos comentarios acerca de Sabina Spielring y menciones acerca de Bleuler y Gross. Cito: "Y ahora voy a hablar de mí", dice Freud. "Mi energía disponible está bastante gastada, excepto para una cosa. En dicha cosa se trata del trabajo sobre el hombre de las ratas. Se me hace muy difícil, excede casi de mi arte expositivo y seguramente no resultará accesible a nadie excepto a los más próximos. Qué chapuceras son nuestras reproducciones y qué lamentablemente desmenuzamos estas grandes obras de arte de la naturaleza psíquica". Efectivamente, Freud está en esos días y en esos meses trabajando para dar a publicación el historial del así llamado Hombre de las Ratas, que fuera enviado a imprenta el 7 de julio, o sea, en el verano austríaco de 1909, y que apareciera bajo el título de A propósito de un caso de neurosis obsesiva. Hubo presentaciones previas de este material de análisis en reuniones más pequeñas y una también anterior a la publicación, presentada por Freud en el primer Congreso Psicoanalítico Internacional en Salzburgo el 27 de abril de 1908. Ernest Jones, que se encontraba presente, comenta que la disertación de Freud duró 4 horas. 4 horas. Hay un dato que resulta de interés en lo que respecta a este historial. Freud tenía por costumbre, una vez que daba un material para ser publicado, ya se tratara de un texto teórico o de un material clínico, destruir las notas preliminares que iba tomando para el armado definitivo del texto. Pues henos aquí que en este caso eso no sucedió. Se han encontrado las notas originales que Freud fuera recogiendo sobre el caso y que Strachey, James Strachey, editor de la Standard Edition, o sea, la versión inglesa de las obras completas de Freud, se ocupó de incluir al final del historial bajo el título de Original Records. Gracias a que la edición en castellano de las obras completas de Freud, que le debemos a Mororto Editores en traducción de José Luis Echeverry, que según consta es traducción directa del alemán, y traducción de Leandro Wolfson de las notas y comentarios de Strachey en la edición inglesa, que reproduce la edición de Amorortu, el formato de la misma, nosotros contamos también al final del historial
con el registro de esas notas. Aparecen bajo el título de Anexo Apuntes originales sobre el caso de neurosis obsesiva. Estos apuntes se interrumpen bastante tiempo antes de la carta de Jung, que es motivo de nuestro interés y nuestro trabajo. Ningún biógrafo de los varios que han asumido el riesgo de intentar dar cuenta de la vida y obra de Freud, así como de la creación del psicoanálisis, ha podido dar razón del porqué de esta excepción. ¿Por qué Freud no destruyó esta única vez sus notas? ¿Fue una decisión a conciencia o producto de un olvido y por tanto efecto del inconsciente y en tanto tal compromiso entre un deseo inconsciente y la función de la represión? No lo sabemos, pero en función de lo que leemos en la carta a Jung, conjeturamos que tal vez no le haya sido fácil desprenderse de lo que le estuvo dando tanto trabajo y que lo tenía exhausto. Es solo una conjetura, como aquellas con las que tenemos que conformarnos cuando el saber es incierto. Y esto ya me permite introducirme en lo que es el verdadero propósito de esta conferencia, que no es, por cierto, internarme en los meandros de una neurosis obsesiva desde la perspectiva de la clínica psicoanalítica, cosa que no resultaría pertinente en este ámbito, sino tratar de abrir, de dar cuenta y razones de qué hace que Freud sostenga que las producciones de la naturaleza psíquica tienen carácter de grandes obras de arte, cosa que haré en una suerte de esquematización tal vez un tanto forzada, pero necesaria en aras de la claridad expositiva, desde tres perspectivas diferentes, cada una de ellas abordando una de las dimensiones que constituyen al sujeto que interesa al psicoanálisis, o sea, el sujeto en tanto que hablante. Estas dimensiones se cuentan en número de tres y son lo imaginario, lo simbólico, lo real. Es así que trabajaré en primer lugar lo relativo a las fantasías inconscientes que deberemos distinguir de lo que en psicoanálisis llamamos fantasma fundamental, que es a construir en un análisis. Luego, el papel del lenguaje y de la lengua en la estructuración del síntoma. Y por último, la pulsión, o más bien las pulsiones, porque son varias, y en particular uno de sus destinos, la sublimación. Pero tal como dijimos, esta es una división un tanto forzada, ya que en la presentación de una neurosis estos tres aspectos están articulados. Todo síntoma encuentra su correlato en una fantasía inconsciente, lugar por otra parte que sostén del deseo, y no es posible abordar tanto síntoma como fantasía inconsciente sin su correspondiente articulación con la dimensión pulsional, la que da cuenta de la relación entre inconsciente y cuerpo. Lacan, en los últimos años de su enseñanza, encontró la escritura adecuada para dar cuenta de estas relaciones. Apelando a la teoría de nudos, que es una región de las matemáticas, encontró en el nudo Borromeo la manera de mostrar cómo real, simbólico, imaginario se mantienen unidos en el anudamiento que lleva ese nombre, el de nudo Borromeo. Es una forma de anudar tres redondeles de manera tal que permanezcan unidos y cuya importante consecuencia
es que si se corta uno de los nudos, se sueltan los tres. El nudo Borromeo es la escritura de la estructura de las neurosis. No siempre lograda, pueden y suelen producirse errores en el entrecruzamiento de las cuerdas, lo que dará presentaciones clínicas de diverso orden. La psicosis, por ejemplo, revelan que el anudamiento que les es propio no es borromeico. Se trata de un nudo en el que hay continuidad entre los registros. No hay producción de síntomas, sino lo que llamamos fenómenos elementales, alucinaciones, delirios. Empecemos entonces por adentrarnos en la dimensión de las fantasías inconscientes. El inconsciente, en tanto saber articulado, escribe. Es narrador, literato, y el sujeto se producirá como lector, lector de ese saber que se escribe pero que se constituye como no sabido. ¿Y qué escribe el inconsciente? Escribe lo que da argumento a lo traumático. Para entender esto, habrán de permitirme que haga un pequeño rodeo para explicar qué se entiende por traumático en psicoanálisis. Para este discurso, que en tanto tal se ubica en las antípodas de un pensamiento positivista, haciendo objeción permanente a esta posición epistemológica, lo traumático no remite a los hechos acontecidos, vividos, experienciados. Lo traumático es un hecho de estructura. Se relaciona a la imposibilidad para el sujeto hablante de que haya inscripción en el inconsciente de las dos cuestiones fundamentales que hacen a la existencia, que son lo relativo al sexo y a la muerte. Lo que resulta también en que el sujeto del inconsciente, en tanto efecto de la articulación de al menos dos significantes, no puede encontrar solución a ser representado por un significante determinado en ese saber articulado, lo que los psicoanalistas, siguiendo a Lacan, llamamos el otro con mayúscula, gran otro. No hay significante respecto del cual el sujeto sea su significado, razón por la cual el sujeto es lanzado a adentrarse en los caminos de la identificación. Perdón. Esta condición de imposibilidad se debe al hecho de que somos sujetos de lenguaje, condición princeps que nos diferencia de todos los otros vivientes y que es causa y razón de múltiples consecuencias, las principales de las cuales son las ya mencionadas: sexo y muerte como irrepresentables, y esta búsqueda permanente del sujeto de encontrar la manera de representarse. No puede ser representado por un significante porque justamente él es efecto de la articulación de los mismos y porque el significante, en la concepción que el psicoanálisis tiene del lenguaje, no representa un significado, sino más bien remite a una significación, a un discurso, que es un uso del lenguaje como lazo social entre aquellos que hablan. Lacan ha teorizado diversas formas de discurso, cuatro por lo menos: discurso amo, discurso universitario, discurso histérico y discurso del analista.
Hay discusión porque también intentó escribir sobre discurso del capitalismo y todavía no hay mucho consenso respecto de si el discurso del capitalismo constituye o no realmente una forma de lazo social. El sujeto no es causa sui, el significante sí, aunque nos detenemos ante la pregunta por su origen, ya que es inconducente. Antes de Freud, y Freud mismo en los comienzos, el síntoma era pensado como efecto de un trauma, en el sentido de un trauma vivido. Freud descubre bastante tempranamente que esta concepción es errónea. Es cuando escribe a su amigo Fliess, que es una de las primeras correspondencias de Freud con un colega, le escribe a Fliess: ya no creo en mis neuróticas. Es que ha descubierto las fantasías inconscientes y a partir de este descubrimiento es que podemos sostener que entre trauma y síntoma está la fantasía intermediando. Por supuesto que no desconocemos que hay hechos de violencia que un sujeto puede sufrir, pero este hecho no explica por sí mismo ni da cuenta del acontecimiento del síntoma. Siempre existe la mediación imaginario-simbólico de la fantasía, en la que el sujeto está implicado, aunque no lo sepa, y solo a partir de allí se hace posible el campo de lo analizable. A esta dimensión de lo traumático en tanto hecho de estructura, Lacan la llamó traumatismo, haciendo un juego homofónico válido para la lengua que él hablaba, o sea, el francés, entre traumatismo y agujero, que en francés se dice trou, por eso este neologismo de traumatismo. El agujero, que hay que entender en su sentido topológico, el agujero propio del lenguaje, es la medida de su imposibilidad de nombrar de forma cierta lo relativo al sexo y a la muerte. Ya Freud nos había enseñado que para el niño, en tanto éste cree en la premisa universal del falo, cosa que Freud corrobora en el caso de Juanito, ese niño de 5 años que padecía de una fobia a los caballos que le impedía cruzar el umbral de la puerta de su casa. Para ese niño, decíamos, todos los seres vivientes debían tener lo que él llamaba el hace pipí, de lo cual se deduce que para el niño, en la infancia, la diferencia de los sexos se resume en la diferencia fálico-castrado. Ahora bien, no hay que creer que a la infancia se la deja atrás tan fácilmente. Estas teorías persisten muchas veces en la adultez, a veces la vida entera, dando lugar a la formación de múltiples presentaciones sintomáticas, neuróticas. En realidad, habría que decir que en cierto sentido, inconsciente e infancia se corresponden. Todos somos, en mayor o menor medida, Edipo. Es ya una idea ampliamente aceptada que los mitos, esos relatos que se dan los pueblos originarios, tiene como función primordial dar respuesta a cuestiones que son del orden de imposibilidades lógicas. Una de esas imposibilidades es poder dar cuenta de la cuestión de los orígenes. Es por eso que empezaremos por mencionar las fantasías originarias
comunes a todos los sujetos y que denominamos así porque son todas fantasías que intentan dar cuenta de los orígenes. Origen del sujeto, origen de la sexualidad, origen de la diferencia sexual. De paso diremos que Freud articuló explícitamente las fantasías inconscientes con los mitos, y no solo para las fantasías originarias, sino para todo tipo de fantasía inconsciente. Ya veremos de qué otro tipo de fantasías inconscientes debemos dar cuenta. Pero antes un poco más sobre las fantasías originarias. Respecto del origen del sujeto, tenemos las fantasías de escena primaria. Del origen de la sexualidad, las fantasías de seducción. Eso que hizo que Freud descartara el hecho real de que las pacientes que él escuchaba habían sido efecto real de una seducción o abuso por parte de algún familiar. Y por último, las fantasías de castración que intentan explicar la diferencia de los sexos. Y ya que estamos hablando de los orígenes, Freud se pregunta sobre el origen de las fantasías originarias y encuentra la respuesta recurriendo a lo filogenético, una fantasía teórica del propio Freud, quien a este respecto y a contramano de la ciencia, se muestra más partidario de Lamarck que de Darwin. Freud piensa que experiencias vividas por la humanidad en sus remotos comienzos se transmiten luego a las generaciones subsiguientes, en las que lo ontogenético reproduciría la filogénesis. Hay otra categoría de fantasías inconscientes que Freud ha descrito y son las llamadas teorías sexuales infantiles. Por ejemplo, la ya mencionada como premisa universal del pene, que en realidad deberíamos decir más bien premisa universal del falo, la creencia que no es un órgano, sino que el falo es un significante para nosotros los psicoanalistas, la creencia en que los niños nacen por el recto, lo que abre camino a la fantasía de que también los varones podrían parir hijos, y la teoría muy común en los niños de que el comercio sexual entre los padres es más bien un acto de sadismo mutuo. Freud habló también de lo que llamó la novela familiar del neurótico, que Lacan reescribió como mito individual del neurótico, gracias a la cual el niño, ya atravesando la edad de la latencia y más precisamente en la adolescencia, fantasea con ser hijo de una familia de mayor rango y prestigio social. En el intento que Freud señala como un trabajo muy doloroso de desasirse de los padres en aras de conquistar su independencia. La clínica psicoanalítica muestra lo muy común que es, no en todos, pero en muchos pacientes, la fantasía de que en realidad son hijos adoptivos. Una diferencia en un rasgo físico con respecto a los hermanos, algún comentario odioso de alguno de ellos, en especial si son mayores, resulta suficiente para poner en marcha este fantasear. Además de las ya señaladas, nos encontramos, por supuesto, con las múltiples fantasías de los sujetos que se corresponden esta vez a la singularidad de su historia y sobre todo de la historia de sus síntomas. Son las maneras en que el sujeto narra y se narra su historia, los acontecimientos y vivencias que hicieron marca, determinando, según él, la singularidad de la misma. El inconsciente
historiza. Hay que subrayar en este punto que Freud nos enseñó que todo pensamiento comienza en el inconsciente. Entonces decía, el inconsciente historiza, el inconsciente interpreta también. Así se constituye lo que la psicoanalista argentina Sara Glassman denomina con justeza las interpretaciones espontáneas del sujeto. Estas no van en igual sentido que la interpretación analítica que obedece a otras coordenadas. Pero esto es tema que excede los fines de esta presentación. Correspondería más bien a una exposición sobre, no me gusta mucho el término, pero digamos, técnica psicoanalítica. En aras de la brevedad, daré un ejemplo de una fantasía inconsciente singular y la tomaré precisamente del historial del hombre de las ratas. Este paciente, que dudaba obsesivamente si debía seguir los consejos paternos respecto a qué pareja resultaría conveniente para él o decidir concretar una relación con la mujer amada que el padre no aprobaba, duda que se desplazaba a otros contextos, lo veremos enseguida cuando nos enfoquemos en la dimensión sintomática. Tenía la fantasía de que si no cumplía con algo que él creía debía hacer, algo terrible le pasaría a la gente por él amada. Le acaecería la muerte, por ejemplo, o al padre o a la dama. No hacía obstáculo para su creencia el hecho de que el padre ya hacía tiempo que estaba efectivamente muerto. Inteligente como era, y advertido de lo absurdo de esta fantasía que lo atormentaba, muy al estilo de la neurosis obsesiva, se las arregló para conciliar esta contradicción. Al padre le ocurriría algo terrible en el más allá. Debemos hacer mención a otro aspecto que es fundamental en la construcción de las fantasías y en el que entran en juego otras artes, las artes visuales. Porque Freud estableció que las fantasías se forman a partir de restos del oído, pero también de lo visto. Así, si las fantasías revelan pensamientos que remiten a frases, a sentencias que se articulan como pensamientos inconscientes, también se estructuran como escenas, escenas imaginadas a la manera de un cuadro. Es por tomar este aspecto de las fantasías, hay bastante más. Lacan tiene todo un seminario, el seminario 13, dedicado al objeto del psicoanálisis, donde trabaja muchísimo, por ejemplo, el cuadro de Velázquez, Las Meninas, y despliega muchísimo respecto de la cuestión de lo visual y de lo pictórico. Es por tomar entonces este aspecto de las fantasías que Lacan otorgó una importancia significativa al marco, a que la fantasía está enmarcada cumpliendo un papel análogo al que cumple el marco cuando se trata de una obra pictórica. Freud, a propósito del sueño, emparentado en su estructura a las fantasías, ya lo había caracterizado con un término tomado de Fechner, la otra escena. Bueno, pasamos ahora a la otra dimensión que abordaremos a continuación y en relación a la que intentaremos dar cuenta de la factura de los síntomas, que supone la dimensión
del inconsciente en su más absoluta radicalidad. Octave Manoni la llamó lo inconsciente radical. Es que lo inconsciente no lo encontramos en las profundidades, se lo escucha y se lo lee en la superficie del discurso, en lo que se habla y se dice, pero no en cualquier lugar de esta superficie, ya que el discurso, en tanto enunciado con intenciones de comunicación, corresponde al sistema preconsciente consciente y como tal siempre tiene función defensiva. Al inconsciente se lo lee en los quiebres del discurso, donde algo es dicho sin haberlo querido decir y sin saber a ciencia cierta qué se dijo, donde algo irrumpe en la conciencia desestabilizando su lógica, ya que este algo proviene de un sistema que ni lógico ni irracional, pero que sí responde a una otra lógica, diferente, pero lógica al fin, aunque obedeciendo a otras reglas. Asimismo, en lo que respecta a lo inconsciente, tiempo y espacio deben ser pensados según otras coordenadas. El tiempo del inconsciente no es el de la cronología, es el de la repetición, lo que no significa, como se podría entender desde una posición ingenua, repetición de lo mismo. La repetición freudiana no es ni el retorno siempre de lo igual, como planteaba Nietzsche, ni es la posición de Kierkegaard, ni menos aún la reminiscencia platónica. Lo que se repite es la mismidad de una diferencia, eso que Freud tan bien y simplemente abordó en Más allá del principio del placer, texto de 1920, donde introduce la repetición, la repetición como compulsión de repetición y la pulsión de muerte. Esa diferencia siempre encontrada entre el placer buscado y el hallado. Esa diferencia que es impulso y motor de que la actividad psíquica continúe y se renueve indefinidamente. A esta repetición, en lo que respecta a la temporalidad, es necesario articularla con la dimensión que en alemán se denomina Nachtraglichkeit, aprecub, retroactividad, decimos en castellano, término que no alcanza a traducir convenientemente el sentido de la expresión alemana, y por lo cual siempre algo se resignifica, o sea, es desde el después que lo anterior adquiere significación. Asimismo, en lo que atañe al espacio, el euclidiano no es conveniente para dar cuenta de lo inconsciente. Es necesario pensar otra modalidad del espacio, la topológica. La verdad, en disyunción con el saber que decíamos escribe, la verdad habla. Habla en los síntomas, en los sueños, en los lapsus, en los chistes, en los actos fallidos, en el olvido de los nombres propios. Momentos puntuales en los que se producen equívocos. De estos relevamos tres: los equívocos lógicos, los gramaticales, los homofónicos. Equívocos lógicos, por ejemplo, cuando hay contradicción en una argumentación,
Los gramaticales, por ejemplo, cuando se confunde un tiempo de verbo o un artículo, se dice él por ella o al revés. Los homofónicos, siendo que estos últimos, los homofónicos, los que privilegiamos. ¿Cómo no si estamos sosteniendo que a la verdad hay que hablarla? De donde el lugar de privilegio otorgado a la fonación, al fonar, a lo que suena y resuena en el decir de nuestros analizantes. Constatamos en los niños el uso que hacen de las palabras en sus primeras apropiaciones de la lengua, más atentos al sonido de las palabras que a su sentido. Juegan con ellas con la máxima de las libertades, según asociaciones sonoras, sin mayor importancia otorgada al sentido, antes de que la gramática se les imponga con la restrictividad de sus leyes. Y en este jugar inauguran sentidos nuevos, inéditos. Freud sostenía que el niño al jugar se comportaba como un poeta. Acercó el juego del niño a la poesía. Es así que sostendremos que en esta dimensión radical del inconsciente, este ya no es narrador, cuentista, historiador o artista plástico, es poeta. Al así conocido como hombre de las ratas en la literatura psicoanalítica, Freud se refiere como siendo un joven de formación universitaria que consulta porque padece representaciones obsesivas ya desde la infancia y que con el paso de los años, lejos de mejorar, se ven intensificadas causándole un enorme sufrimiento. Sostiene que siente impulsos obsesivos viéndose compelido a producir prohibiciones referidas aún a cosas por completo indiferentes. La lucha contra estas ideas le ha hecho perder años, lo que lo tiene rezagado en su carrera en la vida. Desconoce prácticamente todo sobre el psicoanálisis, excepto que ha hojeado la psicopatología de la vida cotidiana, donde encontró el esclarecimiento de raros enlaces de palabras que le hicieron recordar tanto a sus propios trabajos de pensamiento, son palabras del paciente, con sus ideas, que resolvió confiarse a Freud. Este joven austríaco de profesión jurista, en el momento de la consulta, está sirviendo como oficial del ejército y se decide a concretar la consulta por una vivencia en ocasión de ciertas maniobras militares. Ha perdido sus anteojos durante un alto en una marcha, por lo que telegrafió a su óptico en Viena para que a vuelta de correo le enviara otros en reemplazo. Durante ese alto ha tomado asiento entre dos oficiales, uno de los cuales se volvería muy significativo para él. Otra vez son palabras del paciente. Frente a ese hombre sentía cierta angustia, pues evidentemente era alguien que amaba lo cruel. No es que fuera malo, sigue diciendo, pero evidentemente estaba a favor de los castigos corporales, y el paciente se sintió inclinado a contradecirlo. En ese alto y en esa plática, el capitán, que tenía el grado de capitán, uno de esos oficiales, contó haber leído sobre un castigo particularmente terrorífico aplicado en Oriente. En ese momento, el paciente interrumpe su discurso.
Le cuesta seguir hablando, de suerte que Freud le asegura que él, Freud, no tiene ninguna intención de martirizarlo, que no es alguien inclinado a la crueldad, pero que debe contar el argumento del castigo para que el trabajo analítico sea proseguido. Freud, intentando ayudarlo, le pregunta si se trata del empalamiento, a lo que el sujeto responde, no, no, eso no, y logra contar de qué castigo se trata. El condenado es atado. Sobre su trasero es puesto un tarro dado vuelta. En este hacen entrar luego ratas, que en alemán se escribe y se pronuncia raten, pero se escribe con doble T, ratas que penetraban. Aclaro esto por la homofonía que van a ver que se pone en juego. Todo esto contado con tanta dificultad, con interrupciones que hacen difícil comprender de qué está hablando, estas sí son palabras de Freud, y que obligan a que sea Freud quien complete el relato diciendo, entonces era que penetraban en el ano, dice Freud. Por esta fantasía o este recuerdo de lo que le cuenta el capitán acerca de las ratas, es que Freud nombra a este paciente como el hombre de las ratas. Pero es necesario agregar que no escapa a la perspicacia de Freud la rara expresión en el rostro del paciente mientras cuenta esto, una expresión de rara composición y que Freud no puede menos que remitir al horror ante su placer ignorado por él mismo. Esto es cita textual, es lo que dice Freud, al horror ante su placer ignorado por él mismo. Se trata de la satisfacción que siempre conlleva el síntoma, lo que Freud denominara su beneficio primario. Y el paciente sigue afirmando que en ese momento lo sacudió la representación de que eso sucedía con una persona que le es querida. Recordarán que ya había sido mencionada la fantasía del paciente de que si hacía ciertas cosas o no las hacía cuando debía, algo terrible podía sucederle o a la dama amada o a su padre. No es difícil colegir que además de la fantasía, temor, de que alguno de ellos muriera, la tortura de las ratas era otra de esas cosas terribles que podría sucederles. Tras breve conjeturar, y conjeturar en alemán se dice raten, pero se escribe con una sola T, a diferencia de ratas que suena igual, pero se escribe con dos Ts. Eso es lo que hace que Lacan diga que la homofonía no me acuerdo el término, el verbo exacto, pero algo así como se soluciona, no ese es el término que usa Lacan, pero no lo recuerdo exactamente, con la ortografía. O sea que la ortografía da cuenta de la relación homofónica. Lo que está confundido en el hablar se discrimina ortográficamente. Entonces Freud dice, tras breve conjeturar, se, dice Freud, que fue la dama por él admirada a quien se refería esa representación. Aclara Freud en una nota al pie que el paciente dice representación, o sea que se le vino una representación a causa de la censura, cuando en verdad debiera designarse como deseo o temor, más fuertes y sustantivos.
Raten y raten, ratas y conjetura, que nada tienen que ver en cuanto a su significado, quedan asociados en el inconsciente en virtud de que resultan homófonas. Pero hay más. El tormento de las ratas se liga a su obsesión por la deuda de dinero respecto de los anteojos que el paciente ha recibido en el correo, y quedan ligados estas dos complejos, diríamos, porque se dan en simultaneidad. Pero no solo por eso. Veremos también respecto del complejo de la deuda cómo juegan las homonimias y las homofonías. En realidad, Freud escribe un término, cuando nosotros decimos, dije anteojos, pero escribe un término que en español eh, es traducido como quevedos, que es un tipo particular de anteojos. Y resulta ser que en alemán, quevedo se designa con la palabra Schwicker, siendo que el verbo schwicken significa pellizcar, atenazar, torturar. El paciente había sido regañado de niño por este tipo de actitudes respecto de una niñera. Y más aún todavía, el paciente está torturado por tener que devolver ese dinero ya que no logra cumplir con ese cometido. Se dirige en tren para efectuar la devolución y se arrepiente. Hace el viaje en tren en sentido contrario. No logra concretar el cumplimiento de esa deuda, además de que pretende que su deber es reintegrar ese dinero a un teniente, aún sabiendo, porque ya lo sabe a esa altura, que la acreedora es la empleada del correo, que fue la que pagó. Inventa una serie de situaciones completamente absurdas para devolver ese dinero a diferentes oficiales que rechazan aceptar el dinero ya que ellos no pagaron nada. Y así se ve envuelto en la tortura por causa de esa deuda, ya que cuando el capitán, el cruel del tormento de las ratas, le entregó los quevedos, le dijo que tenía que devolver ese dinero al teniente A, se le plasmó una sanción que rezaba más o menos así: no devolver el dinero. De lo contrario, se realiza la fantasía de las ratas en el padre o o en la dama. Mientras cuenta esto a su analista, a Freud, se dirige a él nombrándolo varias veces señor capitán. Deuda cumple en este complejo el papel de significante principal, lo que se liga a la deuda del padre, ya que el paciente sospecha que su padre no se casó con la mujer que amaba, sino con la madre del paciente por conveniencia económica. Pero sabe algo más, y es que efectivamente el padre contrajo años antes una deuda de juego que fue saldada por un amigo, ya que él estaba insolvente. Y no es seguro que el padre hubiera devuelto ese dinero al amigo que lo sacara del apura. Ahora bien, jugador empedernido en alemán se dice Spielrate. Cuando el capitán le entregó los anteojos y le recordó que tenía contraída una deuda, le sonó como una alusión a la deuda impaga del padre. Veamos aún otro ejemplo. Freud lo piensa como un impulso de prolongada persistencia, una especie de suicidio indirecto. Y es que durante unas vacaciones le vino la idea de que era demasiado gordo, dick,
y debía, dick es la palabra en alemán, y debía adelgazar. Se levantaba de la mesa antes de los postres, salía a correr bajo el solazo sin sombrero y subía los montes a paso de carga hasta que quedaba bañado en sudor. Hasta que cierta vez, en el análisis, por supuesto, salió a la luz el propósito suicida tras esta manía de adelgazar, ya que encontrándose en una ladera escarpada le sobrevino el mandato de que debía saltar, lo que hubiera significado una muerte segura. La solución de este actuar obsesivo sin sentido solo se logró cuando el paciente logró asociar que en esas vacaciones la dama se encontraba también en ese lugar de veraneo, pero en compañía de un primo inglés que se ocupaba mucho de ella y de quien él estaba celosísimo. ¿Cómo se llamaba este primo? Inglés, pues se llamaba Richard, pero como es usual en Inglaterra, lo llamaban Dick. Dick, que en alemán es gordo, Dick, que es Richard, Freud saca la conclusión, celosísimo de este primo, quería matar a Dick. Ahora, obviamente el paciente no era un asesino, entonces vuelve contra sí mismo la pulsión agresiva hacia este rival y empieza toda esta chifladura del adelgazamiento a ultranza y la tentación de tirarse de un escarpado, ¿no? Gracias a la condensación y al desplazamiento que equivalen a las figuras retóricas de metáfora y metonimia, y apoyándose en la materialidad y en las afinidades sonoras entre las palabras, el inconsciente produce nuevos, inéditos sentidos, produce síntomas que encierran un sentido, pero uno que es opaco a la comprensión consciente, que interroga a quien lo padece e impulsándolo en los caminos de la interrogación de ese sentido que se le sustrae. Por supuesto que esto no agota ni explica completamente la compleja arquitectura con que se construye una neurosis obsesiva. He recortado ciertos aspectos del historial a los fines de mostrar cómo opera el inconsciente con la lengua, su manera de jugar con las palabras, la particularidad de su praxis como poiesis. Pasaremos ahora a tratar la tercer vía de abordaje propuesta, la referente a la actividad de la pulsión, para hacer especial hincapié en lo que para la mayoría de ustedes, entiendo, será de especial interés. Me refiero a la sublimación. La pulsión no es un objeto observable, fenoménico. Se la deduce por sus efectos. Son las modalidades de la demanda las que nos indican qué tipo de pulsión está en juego, ya que deberemos hablar, si nos atenemos a la experiencia y no solamente a la dimensión metapsicológica implicada, como ya lo dije, tenemos que hablar no de pulsión, sino de pulsiones en plural, que siempre tienen la particularidad de ser parciales. Ahora bien, para el tema que nos ocupa abordaremos la pulsión como concepto metapsicológico para indicar, en primer término, que este concepto supone el destierro total y definitivo de la idea de instinto, así como de una concepción basada en el esquema reflejo, estímulo-respuesta, para todo lo que tenga que ver con el sujeto que nos ocupa, que como ya dije y vuelvo a decir,
es el sujeto en tanto hablante. Grundbegriff, concepto fundamental, el de la pulsión, tal vez el más novedoso que introduce la teoría freudiana, tal vez más que lo inconsciente. Freud habla de las pulsiones como de una convención, término que Lacan lee más cercano a la noción de ficción en el sentido bentamiano, de Bentham, que al de modelo. En la pulsión se trata de una especie de montaje a la manera de un collage surrealista, que se compone de 4 términos, disyuntos entre sí: el drang o empuje de la pulsión, la fuente, que siempre tiene estructura de borde, ahora vamos a ver un poquito más eso, el fin o meta, que consiste en la satisfacción, en la obtención del placer de órgano, y el objeto de la pulsión, que Freud insiste muchísimo en esto, es el más contingente de los 4 términos. Por supuesto, una vez que se fija determinado objeto, se vuelve necesario para el paciente, pero no está predeterminado, como sí lo está la fuente, por ejemplo. La fuente de la pulsión son las denominadas zonas erógenas, la mayoría de las cuales son zonas corporales que tienen la particularidad de abrirse y cerrarse: la boca, el ano, los ojos gracias a los párpados. La excepción es la pulsión invocante, ya que los oídos no pueden cerrarse. Por otro lado, mientras en lo relativo a la mirada, cuando vemos algo, no podemos ver nuestra mirada, en lo que respecta a lo invocante, somos capaces de escuchar lo que hablamos, lo que da a esta modalidad pulsional su lugar de privilegio. Cuando digo somos capaces de escuchar lo que hablamos, no digo que sea fácil hacerlo. La experiencia analítica muestra que cuando uno le repite, por ejemplo, a un analizante, a un paciente, algo que acaba de decir, muchas veces el paciente se sorprende: ¿cómo yo dije eso? ¿Cuándo? ¿En qué momento? No me acuerdo, no me di cuenta. Eh, no es tan fácil escucharse. Eso se aprende en un análisis. Las pulsiones son, como ya sostuve, varias, siempre sexuales y parciales, ya que no pueden totalizar un goce absoluto. Su singularidad es que pueden hacer un papel vicario unas respecto de las otras, intercambiando sus objetos, así como articularse entre sí. Por ejemplo, uno puede decir lo comía con los ojos o miraba con los oídos. A consecuencia de esto, dice Freud, esto lo dicen Pulsiones y Destinos y Pulsión, se habilitan para operaciones muy alejadas de sus acciones meta originales. Es en este punto donde Freud introduce la sublimación. La sublimación es uno de los destinos que experimentan las pulsiones en el curso de su desarrollo, probablemente el más complejo en cuanto a poder dar cuenta de su modo de operar. Freud menciona otros 3 destinos, que son el trastorno hacia lo contrario, que implica un cambio en la meta; la vuelta contra sí mismo, esta vez el cambio respecto del objeto; y la represión. En estos destinos está comprometida la gramática, en particular las modificaciones verbales, aunque no solo: de comer a ser comido, de cagar a hacerse cagar, de mirar a ser mirado o hacerse mirar, de escuchar a hacerse escuchar. La sublimación
es pensada como el destino pulsional que conlleva la desexualización de la pulsión, dado que supone una inhibición en cuanto al fin. Desde Freud, en cuanto al fin en el sentido del objeto parcial sexual, ¿no? Desde Freud y durante muchos años, los psicoanalistas consideraron a la sublimación como aquella actividad pulsional en juego gracias a la cual el producto de la misma consistía en la creación de un objeto físico o simbólico de circulación social y que además portara alto valor cultural tanto como social. De ahí que siempre fueron consideradas como resultado de procesos sublimatorios fundamentalmente las creaciones artísticas, así también como las científicas. La enseñanza de Lacan nos ofrece otra perspectiva, menos restringida, lo que permite considerar a la sublimación como un destino pulsional que sería parte insoslayable de la estructura subjetiva, condición de estructura y no ya una contingencia de la que algunos sujetos podrían disponer en tanto otros no. Es así que Lacan expresa un deseo que a su vez da cuenta de su posición cuando declara: yo preferiría no estar forzado a evocar la sublimación solo bajo la forma de la llamada creación de objetos de elevado valor cultural. No obstante, es verdad que Lacan toma como ejemplo paradigmático del proceso sublimatorio al amor cortés, esa poesía que en el medioevo los trovadores cantaban en lengua provenzal en homenaje a la dama, encontrando en el hacer poético la satisfacción sin aspirar a más que esta aproximación sublimada a la misma como modo privilegiado de relación con ella. Amor idealizado y platónico que no requería el encuentro efectivo entre los cuerpos. Es más, este era generalmente evitado. Pero Lacan no trata solo del amor cortés cuando habla de la sublimación. También se refiere como sublimatorio a la colección de cajas de cerillas. Esto es una alusión a un poema de Prévert. Y aún, escuchen esto, a la colección de pedazos sucios de papel. Es que está pensando en la articulación de la satisfacción pulsional con la operación de repetición, dado que la pulsión se satisface en recorrer los mismos caminos. Y esto es lo que nos abre a otra dimensión de la sublimación, anudada a la estructura, formando parte ineliminable de la estructura subjetiva, de donde podemos sostener, con la enseñanza de Lacan y a diferencia de Freud, que, que el hacer pulsional mismo, me detuve porque pensé, bueno, Freud no lo teorizó, pero de alguna manera está implícito en esto que le escribe a Jung, que es lo que estoy tratando de lo que estoy tratando de dar cuenta, ¿no? Entonces, podemos sostener que el hacer pulsional mismo es sublimatorio. Es que Lacan saca las consecuencias de algo ya establecido, y es que a diferencia de los otros tres destinos que implican modificaciones en algunos términos, estos que ya mencionará, la sublimación es un trabajo que se hace con, con la pulsión, subrayo el con. Lacan modifica la formulación aristotélica el hombre piensa con su alma por esta otra. El sujeto piensa con su objeto.
¿Y por qué? Porque la pulsión en su recorrido contornea un trazado alrededor de un vacío. Tiene cierta relación con lo que hemos visto hace un rato sobre el agujero de lo traumático. Vacío que es referencia a la cosa con mayúscula, das Ding en alemán. La pulsión bordea la cosa y lo hace con un objeto. De ahí que Lacan sostenga, la sublimación es elevar un objeto a la dignidad de la cosa. Pero hay algo más. La pulsión, siempre decimos los psicoanalistas, la pulsión es acéfala, no hay sujeto de la pulsión. La pulsión afecta al cuerpo, no al sujeto. No hay sujeto en el comienzo del hacer pulsional. Las pulsiones son avatares del cuerpo, pero es en sus destinos, en sus recorridos que surgirá como efecto de estos el sujeto del inconsciente y correlativamente entonces el deseo. Creo que se puede vislumbrar entonces el orden de creación intrínseca al hacer pulsional. Un poco más para entender a qué cuestión remite la cosa. Lacan la llamó la cosa freudiana. Tiene un escrito que se llama así, el corazón de lo inconsciente, la extimidad que le es propia al inconsciente y que alojada en el Nebenmensch, el prójimo, hace pendant con lo éxtimo del sujeto mismo. Es en el proyecto de una psicología para neurólogos, un texto de 1895 que Freud nunca quiso publicar, que se publicó póstumamente. Es entonces en el proyecto, en el apartado sobre el complejo del semejante, donde Freud aborda por primera vez esta cuestión de la cosa. Allí plantea que para el niño, el primer complejo perceptivo, que por lo general es el primer semejante, la madre, se puede discutir, hay distintas posiciones en psicoanálisis, si se trata del pecho materno, posición de Melanie Klein, o se trata del rostro materno, que es la posición de un Spitz, por ejemplo. Pero sea cual sea el objeto, Freud plantea que este complejo perceptivo se descompone en dos partes. Una parte que adquiere el estatuto de representación, que es representable para el niño, ya que el niño puede referirlo a experiencias de su propio cuerpo, y otra incognoscible, que no logra llegar al nivel de la representación, pero que se mantiene constante como aquello no representable. Freud insistió mucho en lo constante de la pulsión, o sea, la pulsión, a diferencia de un estímulo externo, es constante. A esto Freud lo llama das Ding, la cosa. Nosotros leemos ahí lo relativo al deseo del otro, siempre una incógnita, inarticulable también el del sujeto, o sea, el deseo del sujeto, dado que es inconsciente. Si a quien escuchando hablar de la cosa le resuenan referencias kantianas, no se equivoca. Freud conocía el pensamiento de Kant. Entonces, para concluir, el inconsciente inventa historias, juega con las palabras a la manera de un poeta. La pulsión como tal implica actividad sublimatoria.
3 razones que justifican que Freud haya llamado a las neurosis, a estas creaciones de naturaleza psíquica, grandes obras de arte. Muchas gracias por su atención.